Terra X. Nómbrame al hombre, Musa, el tan inteligente que fue ampliamente desplazado después de destruir la ciudad sagrada de Troya. De muchos hombres vio las ciudades y aprendió su manera de pensar. Mucho sufrió también, dolor en la mar y en su sentimiento, mientras buscaba ganar su vida y el regreso de sus compañeros. Homero, el poeta y cantor griego, relata en su epopeya la Odisea una de las mayores aventuras de la antigüedad. El regreso del héroe Ulises tras la victoria de los griegos sobre Troya. La Odisea, el testimonio más antiguo de la literatura europea. Un viaje por la imaginación, o tal vez el primer cuaderno de bitácora de un crucero por el Mediterráneo. De Troya a la isla del viento. La fortaleza de Micenas en el Peloponeso. Cuando en el siglo VIII a.C. Homero entretenía a la corte del palacio con sus epopeyas, sus héroes habían fallecido hace casi 500 años. Los contemporáneos del poeta de la Edad de Oro griega escuchaban embelesados las historias de la esplendorosa Micenas. Incluso en ruinas, esta fortaleza refleja el poder y la gloria del reino de la Edad del Bronce tardía. La célebre entrada de los leones predomina el acceso a la Acrópolis. Aquí, en el siglo XIII a.C., gobernó aquel Agamenón, quien según Homero dirigió el ejército griego contra los troyanos. La dinastía de Agamenón quedó inmortalizada en este símbolo de poderío de los dos leones. Un imponente muro de 900 metros de longitud, 6 de grosor y erigido según la técnica ciclópea, protegía el palacio real. Un fortín muy bien construido. Así podría haber sido el recinto con las viviendas de varios pisos y muy lujosas. Los reyes de Micenas eran conocidos en todo el mundo y grandes viajeros, pero también guerreros y saqueadores. El botín y las provisiones de los palacios eran anotados en tablillas de arcilla en una especie de escritura oficial, lineal B, griego antiguo. Micenas, cuna de la cultura griega, floreció mucho antes de la época de Agamenón. Cuando en 1876 el arqueólogo alemán Heinrich Klitzmann desenterró 5 tumbas, anunció eufórico: He hallado la máscara de Agamenón. El relato homérico del dorado reino de Micenas parecía confirmado. Se equivocaba. Su espectacular hallazgo fue posteriormente datado en el siglo XVI a.C., o sea, 3 siglos antes de Agamenón. Las artísticamente valiosas obras muestran que la ciudad mantenía amplias relaciones en tan temprana época. Para financiar su lujoso tren de vida, los gobernantes necesitaban unos ingresos seguros. Así, el comercio bajo el control real desempeñaba un papel principal, aparte de los saqueos de guerra. Micenas exportaba a la costa del Asia Menor, las islas del Egeo, Egipto y otros países del cercano oriente, sobre todo cerámicas, vasijas de bronce, tejidos y aceite. Se importaban géneros de lujo y materias primas de todos los puertos del Mediterráneo, especialmente cobre de Chipre. En Bodrum, ante la costa del sur de Turquía, se encuentran pruebas de la multiplicidad de artículos de comercio de bronce.
En 1984, el buceador y arqueólogo americano George Bass comenzó a rescatar el cargamento del hasta ahora más antiguo carguero conocido, un velero del siglo XIV a.C. Fue un buceador quien encontró el tesoro hundido. El hombre habló de unas extrañas planchas metálicas junto a un barco naufragado. Estas planchas no eran otra cosa que 200 barras de cobre, cada una de medio quintal de peso, importante materia prima para la fabricación de bronce. Se encontraban ordenadamente apiladas tal y como fueron cargadas en el almacén del barco hace más de 3000 años. Los arqueólogos encontraron un incalculable tesoro, una de las más impresionantes piezas, un trofeo de oro macizo. Los buceadores tuvieron que retirar en algunas zonas una capa de arena de varios metros. Barras de zinc, ámbar de los mares del nordeste, ébano africano y sellos asirios formaban parte del cargamento, así como cristal azulado, una nueva y codiciada materia prima del bronce tardío. Una misteriosa sustancia teñida de cobalto, idéntica al cristal de frascos egipcios y medallones micénicos. Las barras de cobre tras su colocación en el Museo de Bodrum. En el barco hundido había 6 toneladas. Su forma característica, con una especie de pierna en cada esquina, facilitaba su transporte. Con una aleación de zinc se podría haber fabricado con esta cantidad de cobre todo un arsenal de armas. 300 cascos, 300 arneses, 3000 puntas de lanza y 3000 espadas. Las guerras y los asaltos eran habituales. En las disputas populares estaban a la orden del día. En la época de esplendor micénico tardío, siglo XIII a.C., la ciudad de Troya dominaba la costa, de Asia Menor al norte del Egeo. La base de la existencia de la ciudad era su puerto. Los frecuentes vientos del norte obligaban a los barcos a permanecer anclados hasta meses, a la espera de vientos del sur, pues entonces aún no se podía navegar contra el viento. Troya cobraba un impuesto por el paso a través de los Dardanelos. La ciudad se hizo próspera y poderosa. Gracias a su posición estratégica, Troya controlaba esta vía y con ella el enlace entre Europa y Asia. Así era el puerto de Troya, una bahía natural y protegida. Atraía a los capitanes de la antigüedad como un imán. Hoy día, esta bahía es tierra firme. Las inundaciones de los ríos han ido cegando la llanura. Hace apenas 100 años la zona por donde viajamos era marisma. Actualmente hay una distancia de 7 kilómetros entre las ruinas de la antigua ciudad y el mar. ¿Atracó en esta costa la flota de los griegos? ¿Asediaron realmente la poderosa fortaleza de Troya Agamenón, Aquiles y Ulises con sus tropas? ¿Tuvo lugar aquí aquella larga guerra entre griegos y troyanos que Homero nos relata en la Ilíada? Troya o Ilión, como denomina el poeta a la ciudad. La sagrada, bien construida, de bellas torres y altas entradas. El ordenador reconstruye la ciudadela del rey Príamo. Fue su hijo el príncipe troyano París quien secuestró a la bella Helena, esposa del rey espartano Menelao, y la trajo aquí. Al igual que Micenas, la Troya del siglo XIII a.C. era una fortaleza casi inexpugnable. Gruesos muros y sólidas torres impedían a cualquier asaltante entrar en la ciudad y conquistar el palacio. Como cuenta Homero, el ejército de los griegos asedió Troya durante mucho tiempo sin éxito. Para recuperar a la raptada Helena, los micenos habían emprendido la marcha hacia Asia Menor bajo las órdenes de su rey Agamenón. Ni siquiera Ulises de Ítaca pudo negarse a ello. Escenas de guerra del relieve de una tumba del siglo IV a.C. Durante 10 años imperó la cruel guerra. Una guerra en la que ni los dioses pudieron permanecer impasibles.
Los troyanos ofrecen desesperada resistencia. Los griegos intentan una y otra vez derribar las puertas, pero la ciudad resiste a sus asaltantes. Durante la batalla, ambas partes pierden a sus mayores héroes. Los troyanos a Héctor y Paris, los griegos a Aquiles y Patroclos. Solo una astucia de Ulises determina el desenlace de la guerra. Los griegos conquistan la ciudad y matan a sus habitantes, como se relata en la Ilíada. Un mito de increíbles repercusiones. Los hombres de la antigüedad consideraban esta colina el escenario de la Gran Guerra. Y para ellos era realidad histórica. Reyes y emperadores rendían homenaje al lugar. Desde hace un siglo, Troya es un terreno científico. Sus hallazgos se repartían los titulares. En 1871, el alemán Schliemann comenzó con sus excavaciones. El hecho de existir varias ciudades superpuestas confundió al pionero, quien no acertó a fecharlas. Hizo cavar una zanja a través de la colina. Sin ser consciente de ello, destruyó aquello que posteriormente identificó como la Troya de Homero. Cuando en el segundo nivel encontró joyas de oro, anunció jubiloso: He hallado el tesoro de Príamo. Pero su mayor triunfo fue al mismo tiempo su mayor error, pues el oro era del tercer milenio antes de Cristo. De modo que la bella Helena no pudo haber lucido estas joyas jamás. A través de Atenas, el tesoro llegó a Berlín, donde desapareció en 1945. Hasta hoy solo hay especulaciones sobre su paradero. Solo existen estas copias, confeccionadas a partir de fotografías. Schliemann, el redescubridor de Troya, una leyenda que él mismo fomentó. Pero en realidad la fama le correspondía al británico Frank Calvert. Fue él quien le habló a Schliemann de la colina, cosa que Schliemann olvidó con presteza. Su sucesor, Wilhelm Dörfel, segundo por la izquierda, con su equipo de excavación en 1893-94. El arqueólogo encontró un gran número de cerámicas micénicas en el cuarto nivel y rastros de una violenta destrucción en el siglo XIII a.C. Su gran muralla corresponde a la descripción de Homero, bien construida. ¿Fue aquí donde asolaron las tropas griegas? Para Dörfel no había duda. El cuarto nivel era la ciudad de Príamo, la Troya de Homero. En 1932 siguieron las excavaciones. Imágenes originales del Archivo Universitario de Cincinnati. El americano Carl Blegen dirigió las 7 campañas. Consiguió dividir las diferentes fases de edificación en 46 etapas diferentes. Vio la Troya de Homero en el nivel 7. Allí, los excavadores se tropezaron con grandes vasijas de provisiones enterradas en el suelo. Evidentemente, según Blegen, los habitantes de esta ciudad se habían preparado para un largo asedio. Varios esqueletos parecían confirmar esta teoría. Posteriormente se descubrió que el séptimo nivel era más reciente que la supuesta guerra de Troya y por tanto no podía haber sido destruida por los micenos. Desde 1988, un equipo internacional de científicos bajo la dirección de la Universidad de Tübingen investiga la colina de Hissarlik, nombre actual de Troya, el monte del destino para la arqueología. Aún no se han encontrado tablas con escrituras que tal vez podrían resolver más de un enigma. Todavía falta la prueba irrefutable de una gran guerra. Muchas ciudades en esta colina, enclave estratégico entre Europa y Asia, controlaron durante milenios el comercio y la navegación. Y continuamente hubo disputas por esta zona de poderío. ¿Por qué no en el siglo XIII? ¿Acaso Troya fue entonces demasiado poderosa para los micénicos, impedimento para su propia política de expansión? Según los científicos de hoy, una guerra semejante jamás se habría producido por una mujer, la bella Helena. La Troya de Homero, la sexta ciudad, se extendía mucho más allá de la Acrópolis, como descubrieron los arqueólogos de Tübingen el pasado año. Pero ¿cuál fue la causa de su destrucción? Hasta ahora solo hay teorías. Paredes desplazadas y muros parcialmente derruidos hacen pensar en un terremoto, nada infrecuente en estas regiones. Tal vez una catástrofe natural semejante ayudó a los asediantes a tomar la ciudad.
Esta teoría podría quedar respaldada por el mito del caballo de Troya, hoy reconstruido como atracción turística. Para Homero fue un arma táctica, el desenlace de la guerra, inventado por Ulises, quien se había escondido en el interior con sus mejores guerreros. Los propios troyanos lo introdujeron en la ciudad, abriéndola inconscientemente al enemigo. ¿Conquistaron los griegos Troya tras un terremoto y dejaron el caballo como ofrenda a Poseidón? Este dios era adorado en la imagen de un caballo en la época preclásica y se creía que también enviaba los terremotos a la tierra. ¿O era el caballo de madera en realidad un ariete? Semejantes máquinas bélicas manejadas por hombres en su interior las conocemos por los asirios. Lo que no se sabe es si ya se empleaban arietes en el Egeo en el siglo XIII a.C. Este es un relieve del siglo VIII a.C. Es posible que Homero conociera estas armas bélicas de fuentes similares. Los científicos aceptan que algunos fragmentos de la Ilíada son pasajes históricos. Casi nadie pone en duda que la epopeya de Homero, al menos, tiene un trasfondo histórico. El caso de la Odisea es diferente. Comienza aquí, en la costa de Troya. La opinión académica es que se trata de un viaje por la imaginación. Tras su victoria, los griegos regresaron a su patria. También Ulises abandonó la costa del Asia Menor con sus 12 barcos en dirección a Ítaca. Para llegar hasta allí, debía rodear el cabo Maleia, el extremo sur de Grecia. Solo estos tres lugares, Troya, Maleia e Ítaca, conservan los mismos nombres que en la época de Homero. Todos los demás escenarios de las aventuras de Ulises deben ser reconstruidos a partir de los textos de Homero. No es de extrañar que desde la antigüedad se fueran barajando nuevos nombres. Ya se conocen 80 teorías, pero solo 2 investigadores han reconstruido en principio una ruta global a partir de los datos náuticos de Homero antes de localizar los lugares de los hechos: Hans Helmut y su hermano Armin Wolf. Mi trabajo no consiste en la teoría número 81, sino que se basa en un nuevo método. Un nuevo método que primero analiza críticamente la pregunta de si la Odisea tiene lugar en un país imaginario o en una geografía real. Por eso mi hermano y yo hemos hecho una reconstrucción puramente geométrica de la ruta sobre el papel, basándonos en los datos náuticos de Homero. Después, hemos proyectado esta reconstrucción sobre un mapa. Si hubiera contradicciones, habría vencido la teoría de la leyenda. Pero hay tantas coincidencias que Homero tuvo que pensar en la geografía real al describir la Odisea. Vamos a navegar de la mano de Homero por esta ruta. Eso es lo que hemos hecho. Deseábamos comprobar en la práctica los resultados de la investigación de los hermanos Wolf. En mayo de 1989 subimos a bordo. Nuestro barco es un bergantín de 3 mástiles, un velero de 23 metros de largo con apenas 300 metros cuadrados de velamen repartidos en 11 velas. Su capacidad de maniobra tiene bastante comparación con la de sus antiguos predecesores. Por ejemplo, no se puede cruzar contra el viento ni virar normalmente. En la antigüedad, los barcos tenían un solo mástil y una vela cuadrada, y no tenían quilla. Esto dificultaba mucho su estabilidad. Para la navegación costera de aquella época no era mayor impedimento, pero sí era un factor importantísimo para los viajes por alta mar. Para impedir las vías de agua, el casco estaba calafateado. Por eso Homero también hablaba de los barcos negros. Cuando no había viento suficiente, 50 hombres remaban a bordo. Pero en principio Ulises partió de Troya con viento favorable por alta mar en dirección a Grecia. Pero tras un imprevisto en las Quicones, un golpe de viento norte desplazó la pequeña flota desde el cabo Maleia a la isla Quitera. Para la mayoría de los científicos, aquí está la verdadera barrera entre la geografía real y la fábula. Pues hasta su regreso a Ítaca, Homero ya no menciona más nombres topónimos conocidos. Pero bien,
Ahora voy a contarte sobre mi viaje de regreso, profuso en desgracias, que Zeus arrojó sobre mí cuando abandoné el país de Troya. Habría llegado ileso a mi patria, pero las corrientes me arrastraron cuando quería rodear Maleia, impulsándome el viento del norte, y me arrojó a Quitera. Desde entonces y durante 9 días fui a la deriva por el mar de abundante pesca. Pero al 10º día arribamos a las costas del país de los lotófagos, quienes se alimentan de plantas. El literato griego Heródoto informó en el siglo V a.C. sobre un suceso parecido. En este viaje le sobrevino el viento del norte cerca de Maleia y le desplazó hasta Libia. ¿Dónde pudo estar el país de los lotófagos? El mencionado viento del norte junto con las corrientes marinas hacen pensar en una dirección hacia el suroeste, de modo que los barcos tuvieron que arribar a las costas norteafricanas. Meninx, en la isla Yerba, una ciudad romana sobre restos más antiguos. Aquí, según el erudito griego Eratóstenes, en el siglo III a.C. se encontraba el país de los lotófagos. Hay 600 millas marinas hasta el cabo Maleia. Es bastante verosímil que un barco pudiera cubrir esta distancia en 9 días, empujado por las corrientes y el viento. Ulises envía 3 emisarios. Los lotófagos reciben a los extranjeros con amabilidad y les agasajan con esencias de plantas autóctonas. Esta bebida tiene un extraño efecto sobre los griegos. Olvidaron el regreso, como relata Homero. Ulises debe emplear la violencia para volver a llevar a sus hombres a bordo. También Heródoto afirma que los lotófagos se alimentan exclusivamente del fruto del loto. Este fruto es tan grande como el del lentisco, pero en su sabor dulce es muy similar al dátil. Con este fruto, los lotófagos preparan vino. Según investigaciones científicas, estos dátiles son identificables con el loto. Pero no es posible deducir lo que realmente bebieron los compañeros de Ulises. En cualquier caso, tuvo que tener un efecto narcotizante. De los dátiles de esta palmera también se obtiene vino, licor y aguardiente. Todo aquel que haya estado en Túnez tendrá buen recuerdo de ello. El jugo que se obtiene directamente del corazón de la palmera es muy dulce y con alto contenido en alcohol. En un recipiente fermenta rápidamente y ofusca con mucha facilidad los sentidos. ¿Es posible que los 3 emisarios acabaran en estado de embriaguez? Los griegos, como posteriormente los romanos, bebían su vino reducido con agua. El alcohol puro tuvo que tener un efecto fulminante en ellos. Ulises abandona el país de los lotófagos tras pocas horas, o sea, el mismo día de la llegada. Solo con viento del oeste habría podido llegar a Ítaca. Asumiendo que de Yerba sea el país de los lotófagos, si partimos de allí, la corriente arrastra al barco en la dirección opuesta, es decir, por la costa tunecina hacia el oeste. Aún bajo la noche oscura, lo que quiere decir que a lo largo de entre 9 y 16 horas de navegación llegan a una isla llana. Entre Djerba y la isla Kerkenah hay 50 millas marinas, una distancia que se puede recorrer en el tiempo mencionado. Nuestro barco tuvo que anclar a bastante distancia. Solo un barco sin quilla puede acercarse a Kerkenah sin problemas. Ante nosotros se extendía una isla llana que no estaba ni cerca ni lejos del país de los cíclopes, cubierta de bosques y donde viven incontables cabras salvajes. Desde allí Ulises se dirige al país de los cíclopes en su barco, hacia una sangrienta aventura. Los demás compañeros permanecen en la isla. Allí se habrían podido abastecer tranquilamente de agua y carne, pero Ulises quería ver al cíclope Polifemo. Incluso en contra de las recomendaciones de sus compañeros, le espera en su guarida hasta que regresa por la noche. Homero no detalla el tiempo que Ulises necesita para este viaje.
Nosotros alcanzamos la costa tunecina en menos de 3 horas, pero tuvimos que mantenernos estrictamente en los canales de navegación, pues en Kerkenach los bancos de arena se extienden hasta 40 millas marinas. Incluso la flota romana encalló aquí al desconocer el terreno. Nos ponemos en camino hacia el interior. Expulsados por los árabes, las antiguas tribus bereberes se establecieron aquí, en las estribaciones del macizo del Atlas. Viviendas tradicionales donde hoy solo vive una parte de los bereberes. Cuevas excavadas en las laderas. Las entradas, fáciles de controlar desde el valle, conducen hacia un patio interior abierto por arriba. La misma descripción hace Homero de las viviendas de los cíclopes. Para él son forajidos y salvajes. Ellos no cultivan plantas con las manos ni labran la tierra, sino que todo crece sin sembrar ni arar. Habitan las cumbres de las altas montañas en cuevas. Tan solo crían ovejas y cabras lejos de los demás hombres. Incluso hoy, las áridas tierras obligan a sus habitantes a vivir casi exclusivamente del pastoreo. El suelo rocoso y seco hace prácticamente imposible la agricultura. A menudo la única propiedad de las personas son rebaños de ovejas y cabras. Por la noche el cíclope Polifemo regresa a su cueva. Cuenta Homero sobre el gigante. No parecía un hombre normal, sino una cordillera boscosa con altas cumbres. Ulises se presenta ante el dueño de la casa como guerrero de Troya, como alguien acostumbrado a ser recibido en todas partes con honores. Como regalo ha traído vino. Pero Polifemo desconoce todas las reglas de la hospitalidad. Con una roca tapona la entrada y devora a 6 compañeros. Para salvarse a sí mismo y a los demás, Ulises emborracha al gigante. Los griegos carbonizan un tronco al fuego mientras Polifemo duerme la borrachera. Se encontraba con el cuello ladeado y el sueño se apoderó de él, el Todopoderoso, y de su gaznate brotó vino y trozos de carne humana, y se derrumbó derrotado por el vino. Uniendo todas sus fuerzas, los compañeros clavan el tronco en el ojo del antropófago. Por la mañana, el cegado retira el bloque de piedra de la entrada para dejar salir sus ovejas. Los griegos pueden salir atados a las barrigas de los animales. Un rebaño se dirige al aprisco. Muchas de las cuevas sirven en la actualidad como refugio para cabras. Desde el patio interior se abren pequeñas estancias que antiguamente se utilizaron como vivienda, almacén o cuadra. A veces, incluso los pastores se alojan aquí. De la pared cuelga el tronco de una palmera, instrumento utilizado para cegar a Polifemo. Hoy empleada simplemente como escalera para alcanzar espacios más altos. Para dormir, una sencilla estera. Un ambiente donde parece seguir viviendo Polifemo. Según la leyenda, solo tenía un ojo, aunque Homero no lo menciona expresamente. Pero un impacto con el palo lo vuelve ciego. Como confirman los médicos, tras una herida tan grave, el otro ojo también puede perder la visión durante unos días. Anteriores artistas han representado a Polifemo con 2 ojos. La misma escena en la vasija más antigua conservada del siglo VII a.C. En dicha representación de perfil, no se cuestiona la pregunta sobre si era un solo ojo. Abandonemos con Ulises el país de los cíclopes. Tras la feliz evasión de los furiosos gigantes, regresa con sus compañeros a la isla cercana al continente. Los griegos parten al amanecer del día siguiente.
Pero cuando apareció la temprana Laeos de los dedos rosa, conduje a los compañeros y les ordené embarcar y soltar amarras. Subieron de seguido y se sentaron sobre los bancos remeros y golpearon la gris marea salina con los remos. Y nos alejamos de allí con el corazón apenado, felices por huir de la muerte, dolidos por la pérdida de los compañeros. Polifemo intenta todavía destrozar el barco con un peñasco. Entonces le reza a su padre, el convulsionador de la tierra Poseidón, para que Ulises pierda a todos sus compañeros y tarde largo tiempo en volver a su patria. Desde entonces, Poseidón es el mayor enemigo de Ulises. Los griegos abandonan el país de los cíclopes muy temprano. Llegan a la isla de Eolo, posiblemente en el transcurso del día siguiente, pues en caso de viajes largos, Homero menciona el número de días e incluso desembarcos nocturnos. El mapa nos explica el camino. Del país de los lotófagos, la corriente arrastra los barcos al Golfo de Gabés, en la costa del actual Túnez, nuestro país de los cíclopes. A 160 millas marinas de allí, y con ello accesible en el tiempo mencionado, está la isla de Malta, que Ulises tuvo que pasar en su difícil regreso a Ítaca. Malta, la isla de Eolo. Y llegamos a la isla de Eolo. Allí vivía Eolo, hijo de Hipotes, amigo de los dioses inmortales, sobre una isla flotante. La idea de que una isla flotara se ha conservado desde los tiempos de la antigüedad. Es posible que se deba a la experiencia de marinos. Buscan islas en determinados lugares, pero debido a su deficiente orientación no las pueden encontrar. Filfla, la isla frente a Malta donde solo viven aves, parece vista desde el barco una enorme nave a la deriva. Costa sur de Malta. En la ruta de Túnez a Grecia, cualquier velero pasa por aquí, más o menos cerca de la costa. Una muralla la rodea, antigua e indestructible, que se eleva por encima de los acantilados. Así describe Homero la patria de Eolo, la pétrea isla de Malta con sus abruptos acantilados. Un país inaccesible, sin puertos. La pregunta acerca de un lugar protegido para anclar queda resuelta navegando a lo largo de la costa sur hacia el este. Allí se encuentra la bahía Siroco, ya en tiempos remotos utilizada como puerto. Quien vivía aquí controlaba el tráfico marítimo y el comercio. Sobre esta bahía se ha desenterrado un asentamiento de la Edad del Bronce. Homero menciona expresamente las casas bonitas de Eolo y el ambiente cultivado, en total contradicción con las primitivas condiciones de vida de los cíclopes. Ulises es aquí muy bien acogido y permanece durante un mes. Los monumentos arqueológicos de Malta se remontan al cuarto milenio antes de nuestra era, como el Hipogeum, un lugar de culto subterráneo artísticamente adornado. La escultura de una durmiente. Ya en tiempos tan antiguos hubo gente que durmió aquí. Eso también lo menciona Homero expresamente. Pero durante las noches descansan junto a sus honrosas esposas en camas con mantas y bien preparadas. Eolo, a quien Zeus ha hecho responsable de los vientos, deja que sus invitados emprendan el viaje cuando les puede conceder el benévolo soplo del viento del oeste. Así, Ulises deberá llegar sano a su patria. Como regalo, Eolo le entrega el saco de los vientos, que retiene a los malos vientos. Con la moral muy alta, los griegos salen a la mar. En la antigüedad se encontraba muy extendida la idea de la naturaleza demoníaca de los vientos, que se podían encerrar en un saco. Así se relacionan antiguas percepciones físicas con elementos míticos.
Incluso el filósofo Empédocles hacía coser sacos de piel de asno para atrapar a los vientos. El mismo Eolo sujeta el saco con un hilo de plata al barco. Esto podría ser una alusión a los nudos mágicos con los que se intentaba conjurar a las tormentas. Homero, ¿un experimentado navegante? La descripción de tales detalles lo sugiere. El poeta distingue las intensidades del viento con la misma exactitud que la moderna escala de Beaufort y sin ayuda técnica. Por ejemplo, silbantes, trémulos, aullantes y transmisores de desgracias. Durante 9 días navegamos día y noche sin descanso, pero al 10º ya se mostraba nuestra patria y ya comenzábamos a vislumbrar las hogueras de los vigilantes. En este momento Ulises cae en un profundo sueño. Sus compañeros abren el saco de los vientos. Abrieron el saco y salieron todos los vientos, y al mismo tiempo un torbellino se apoderó de ellos y se nos llevó al mar entre gemidos, lejos de nuestro país. Este país puede ser la Ítaca actual, puesto que entre ella y el mar abierto se interpone una isla mucho mayor, Kefalenia. Para poder siquiera ver Ítaca, Ulises tendría que haber rodeado Kefalenia. De modo que es más probable que la tormenta sorprendiera a los barcos cerca de Kefalenia. La patria de Ulises se encuentra tras las tinieblas, es decir, hacia el norte o el oeste. Las demás partiendo de ella hacia el sur y el este. Palabras de Homero. También nombra a su héroe rey de los Kefalenios. Pero, ¿dónde se encontraba su sede de gobierno? Buscamos rastros en la Ítaca actual. ¿Pudo ser la Ítaca de Homero? En mapas venecianos, esta isla se denomina Pequeña Kefalenia. La gran bahía con la capital Bati en el lado este. Principal puerto para los grandes buques. Para llegar aquí desde el oeste hay que rodear la isla de Kefalenia. Para ello hemos empleado 10 horas con vientos suaves. Y solo tras 6 horas hemos conseguido distinguir Ítaca. De modo que un barco que maniobrara en el campo de visión de esta isla sería desplazado hacia la cercana Kefalenia, pero de ninguna manera hacia Malta, donde reside Éolo. Según Homero, este destino se lo habían impuesto los dioses a los griegos. Es comprensible que los habitantes de esta zona crean que cerca del puerto de Bati se encuentra el lugar donde mucho después y tras muchas aventuras, Ulises volvió a pisar el suelo de su patria. Pero la arqueología no ha podido confirmar esta creencia, a pesar de que se están llevando a cabo excavaciones desde los años 30. Algunas cerámicas demuestran que ha habido continuos asentamientos desde la Edad del Bronce, pero no se han hallado ni una ciudad, ni un palacio real. El lugar más angosto de Ítaca. Kefalenia al fondo tapa la visión de la alta mar. Aquí se han encontrado los fundamentos de un templo de Apolo mucho más reciente. Han quedado nuevamente enterrados. Lo que no se sabe es si debajo de ellos hay restos más antiguos. Estudio de datos a bordo. Después de cada etapa hemos comparado nuestro cuaderno de bitácora con los detalles de Homero y los estudios de los hermanos Wolf. No afecta para nada en la reconstrucción de la ruta global el hecho de que Ulises tuviera su corte real en Kefalenia o en la Ítaca actual. En cualquier caso, según la valoración que Homero concede a la isla de Ulises, parece más probable que se tratara de Kefalenia. Especialmente por el hallazgo arqueológico efectuado en varios puntos de la isla.
La muralla que se eleva sobre la bahía de Argóstoli confirma un temprano esplendor de Kefalenia. Esta técnica de piedra ciclópea solo se dominaba en la época micénica. Por el contrario, en ningún lugar de Ítaca se han encontrado murallas de tal envergadura. En el centro del recinto amurallado hay restos de una acrópolis. Aquí también encontramos los típicos muros micénicos que podrían corresponder a un palacio real. Otro argumento: la posición de la ciudadela en un importante lugar estratégico. Desde aquí se podía vigilar muy bien el único acceso al mar. Al pie de la Acrópolis se extendía una ciudad bastante amplia y un puerto. El palacio del rey de los Kefalenios, este sobre la bahía de Argóstoli, se ajustaría mejor a la descripción del libro de Homero. En todo caso, Ulises ha estado a punto de llegar a su añorada patria cuando sus compañeros han abierto el saco de los vientos mientras él dormía. Los dioses han decidido que pasará mucho tiempo antes de que pueda realmente llegar allí. Pero yo me desperté y pensé en mi intachable valor si debía arrojarme al mar y hundirme en él o si debía resistir en silencio y permanecer aún entre los vivos. Decidí resistir. Me cubrí y me mantuve en el barco.